Me gustaría hablarles en esta mañana de los procesos difíciles a través de los cuales Dios nos permite pasar para extraer de nosotros el fruto que todavía está retenido. Si estuviste ayer aquí, escuchaste la palabra, siempre Dios tiene algo nuevo que enseñarnos. En la última parábola que Jesús enseñó a sus discípulos antes de ser crucificado, dijo esto. Juan capítulo 15 les enseñó y les dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: si quiero ser discípulo, necesito dar mucho fruto. Quiero mostrarles la siguiente imagen para que podamos entender la vid, los pámpanos, el fruto, el labrador. No había visto un labrador tan simpático yo. La vid es el tronco principal, el tronco central en el viñedo. Y Jesús es esa vid. Es decir, es el tronco central a través del cual fluye la vida que mantiene el viñedo vivo. Jesús es el tronco que distribuye los nutrientes del árbol. Jesús es el centro de todo. Pero también están los pámpanos, y los pámpanos son sus discípulos, son esas ramitas que ven ahí. Cuyo objetivo es producir las uvas o producir el fruto. Jesús es la vid, tú y yo somos los pámpanos del cual sale el fruto. Pero también nos muestra un fruto. Y el fruto es la vida del árbol multiplicada. El fruto es la vida del árbol manifestada. Pero también hay un labrador. El labrador es el encargado de cortar el árbol, tirarlo y quemarlo si no da fruto, o podarlo si da fruto. Hay un labrador que constantemente está revisando el árbol. Hay un labrador que está pendiente del árbol. Hay un labrador que está siempre mirando el árbol.
Y dice que todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Pero el árbol que da fruto, en cambio, será limpiado. Jesús dice que lo que realmente prueba que tú y yo somos discípulos de Jesús es el producir fruto para la gloria de Dios. Voy a decir esto: el fruto no es algo opcional en la vida de un cristiano. El fruto es lo que prueba que somos lo que decimos que somos. Voy a volver a decírtelo: el fruto es lo que prueba que somos lo que decimos que somos. No eres cristiano porque dices que eres cristiano. No eres cristiano porque te pones una falda larga. No eres cristiano por eso. No eres cristiano porque pegas versículos en la puerta de tu casa. Eres cristiano porque tus frutos muestran que vives, que hablas, que piensas, aún que respondes ante la presión conforme a la palabra de Dios. Aló. Y si el fruto no es opcional y es lo que define a un cristiano, aquí nace mi primer pregunta: ¿qué es exactamente el fruto? ¿El fruto es algo que hacemos o algo que somos? ¿Es algo que nace de nosotros o que nace de la vida de Cristo en nosotros? El fruto de la vid es la vida de la vid siendo manifestada a través de los pámpanos. Mejor dicho sería: el fruto es la manifestación de la esencia de un árbol. El fruto contiene la genética del árbol, la semilla del árbol. Y de hecho el fruto existe para reproducir a ese árbol. Por eso se dice que el árbol se conoce por sus frutos. Entonces, si los frutos que estamos produciendo no se parecen a Cristo, significa que ese árbol al cual estás unido no es Cristo. Es un árbol que será cortado y echado al fuego. Si Jesús es la vid y tú y yo los pámpanos, el fruto es la vida de Cristo manifestada en nosotros y a través de nosotros. El fruto es la esencia de Cristo manifestada a través de nosotros. Es la reproducción de Cristo en nosotros. Escúchenme, porque esto debe darnos más temor de lo que imaginamos. El cristiano fue diseñado y llamado, fue concebido para reproducir la vida de la vid, para multiplicar la vida de Cristo, para dar de comer del fruto de Cristo al mundo. Y aquí viene lo complejo, lo delicado. Y es que hay mucha gente creyendo que puede seguir a Cristo como se le da la gana, sin darse cuenta que cuando yo vivo, que cuando yo camino, que cuando yo ando por la vida inventándome un propio evangelio,
lo que realmente estoy haciendo es pisoteando el nombre de Cristo. Porque cuando yo digo que soy cristiano, lo que la gente espera es que mi vida represente lo que dice la palabra. Y cuando no lo hago, cuando vivo como quiera, cuando vivo pecando, cuando vivo insultando, cuando vivo gritando, cuando vivo enojado, entonces le estoy dando un mensaje al mundo. El Cristo al que yo sirvo, el Cristo para el que yo vivo, el cristianismo realmente no es tan santo. El Cristo al que yo sirvo realmente no es tan bueno, no es tan puro. Le estoy diciendo a la gente: puedes seguir a Cristo como se te dé la gana. Pero eso no dice la palabra. La palabra dice que el que quiera ser su discípulo, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz y sígalo. Porque el que quiera salvar su vida y el que pierda su vida por su causa, entonces la hallará. ¿Están listos para esto? El problema es que muchos cambiaron de escenario, pero no de vida. Ya no codician las mujeres del mundo, ahora codician las mujeres de la iglesia. El problema es que muchos cambiaron de escenario, pero no de vida. Ya no son unos rebeldes en el mundo, ahora son unos rebeldes en la iglesia. El problema es que muchos cambiaron de escenario, pero no de vida. Ahora no fornican fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Ahora no adulteran fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. ¿Cómo podemos entender esto? El Dios al que servimos es un Dios que restaura, que transforma, que sana. No un Dios que divide y que rompe matrimonios. El Señor jamás te va a dar el esposo de otra. Y jamás te va a dar la esposa de otro. El Dios al que servimos es un Dios santo, que no destruye hogares para formar otros. Es el Dios que ama a la familia, restaura la familia, porque Él diseñó a la familia. Ya no andan inventando chismes afuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Pablo dijo, Gálatas 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todo esto son las virtudes de Cristo, y estar unidos a Él hace que nosotros manifestemos a través de nuestras vidas esas virtudes. Por lo tanto, el fruto no tiene que ver con algo que hacemos, sino con algo que somos. En resumen, el fruto es Cristo en tu vida. Es Cristo a través de tu vida. Pastor, pero yo estoy intentando dejar esas cosas. Yo estoy intentando dejar de pecar. Yo estoy intentando dejar de ser un mal pensado y no puedo. Ahí está el problema. La palabra no dice que si intentas vas a lograrlo. Dice, y si te paras hoy y repites, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar,
vas a dejar de pecar. La palabra dice que si permanecemos unidos a Él, que si permanecemos con Él, entonces la vida de Cristo va a venir y se va a manifestar en nosotros y a través de nosotros. Dice: separados de mí, nada pueden hacer. No puedes cambiar de vida y parecerte a Cristo en tus fuerzas. Es uniéndote a Cristo, buscando a Cristo, estableciendo una relación con Cristo, orando, estudiando, obedeciendo a la palabra, renunciando a las cosas del mundo. El labrador está obsesionado con que tú y yo reproduzcamos al Hijo. ¿Por qué? Porque el mundo afuera está hambriento de Cristo y la única manera de poder reproducir a Cristo y puedan comer a Cristo es siendo uno con Cristo y reproduciéndolo. Y digo esto porque el mundo necesita a Jesús. Quiere conocer a Jesús, quiere comer de Jesús. Y la manera que escogió para hacerlo es a través de nosotros, de los pámpanos. Él quiere que cuando estemos en el trabajo, en la empresa, en la oficina, en la casa, y haya momentos difíciles, tu condición, tu respuesta, tu paciencia, tu amor, tu sabiduría, tu fe, tu vida de oración les dé de comer y ellos puedan decir: ¡ah, qué dulce eres! ¡Qué rico es estar contigo! ¡Eres distinto! Quisiera tener la vida que tú tienes. ¿Por qué tanta paz si esto se está desmoronando? Y que podamos decirles: hay una sola respuesta. ¿Quieres tener la paz que yo tengo? Sigue al Cristo al que yo sigo, al que murió y resucitó para darme vida y vida en abundancia. Cristo es todo. Estamos intentando cambiar en nuestras fuerzas y es imposible. ¿Cuántos han intentado dejar algo y les ha costado horrores? Ven, Dieguito, necesito a alguien un poquito más grande que yo. ¿Casado o soltero? Y que cansado, dijo Karen. Casado o soltero, dijo cansado, pastor. Jesús dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Venga, amigo. No se trata de esfuerzos humanos seguir a Jesús. No dejas de pecar porque tengas ganas de dejar de pecar. No amaneces sin depresión porque hoy dijiste: ya no voy a seguir con depresión. No se renuevan tus pensamientos porque escribiste en una hoja una plana que decía: no voy a ser un mal pensado, no voy a ser un mal pensado. Pero si Cristo quiere que vivamos una vida en santidad, ¿cómo lo hacemos entonces? Y Cristo nos dio la clave, la respuesta. Y dijo: permanezcan en mí. Y cuando yo me pego al corazón de Jesús y vengo y le digo a Él: Señor, no puedo. Manifiesta tu vida en mi vida y a través de mi vida.
Cuando yo reconozco que Jesús es todo lo que tengo y todo lo que necesito, que Jesús es suficiente. Cuando yo recuerdo que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Cuando yo recuerdo que no hice nada para merecerlo, pero su amor fue más grande que todo. Cuando yo permanezco a Él, pegado a Él en su pecho, a pesar de mis errores, a pesar de mis caídas. Cuando yo entiendo que Él es el único que puede ayudarme, restaurarme, renovarme. Entonces cuando la gente te pregunte, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo dejaste de fumar? ¿Cómo dejaste de tomar? ¿Cómo puedes ser fiel ahora a una sola mujer? ¿Cómo es que ya no fornicas? ¿Cómo es que las cosas del mundo no te atraen? Y entonces tu respuesta va a ser: permanecí pegado a Jesús y su vida transformó la mía. Su vida transformó la mía. Su espíritu cambió mi espíritu. Y todo lo que Él es, ahora yo también lo soy. ¿Alguien puede decir amén a eso? Levante sus dos manos al cielo y dígalo fuerte: su vida transformó la mía. Ahora hay una de estas escenas de las cuales los predicadores no hablamos mucho. Porque solo hablamos de Jesús sanando, liberando, restaurando. De Jesús yendo a la cruz para morir por nosotros. Pero hay un momento en la historia donde Jesús maldijo. Jesús estaba en Jerusalén y emprendió el camino. Y tenía mucha hambre y de lejos vio una higuera. Estaba preciosa, la vio de lejos y dijo: esa higuera tiene frutos. Y entonces se acercó a la higuera. Pero cuando llegó a la higuera, para su sorpresa, la higuera solo tenía hojas. No tenía frutos. Porque no era temporada de frutos. Entonces la pregunta es: ¿por qué, si Jesús sabía que no era temporada de frutos, aún así se acercó para buscar frutos? Porque sucede algo con la higuera, y es que cuando la higuera está llena de hojas, significa que también está llena de frutos. Cuando no es temporada, cuando no tiene frutos, entonces está sin hojitas, está peladita. Y Jesús dijo: no es temporada, pero si está llena de hojas, entonces significa que tiene frutos. Cuando se acercó y buscó y dijo: es solo apariencia, entonces dice la palabra que miró a la higuera y la maldijo. Y por la tarde, cuando los discípulos volvieron, esa higuera se había secado. Esa higuera había muerto. Los discípulos quizás se preguntaron: ¿por qué? Y es que Jesús quería enseñarnos algo muy importante que quiero que recuerdes hoy. Hay algo que Jesús maldice. Escúchame. Hay algo que Jesús maldice. Y son a los cristianos que parecen cristianos, pero no lo son. Hay algo que Jesús maldice. Y es a los que hablan como cristianos,
usan lenguaje de cristianos, se visten como cristianos, van los domingos a donde van los cristianos, escuchan la música de los cristianos, tienen Biblias de cristianos, parecen cristianos, pero no tienen los frutos de Cristo en ellos. Están llenos de envidia, están llenos de murmuración, de soberbia. No está el perdón de Cristo en ellos, no está la humildad de Cristo en ellos, el sacrificio de Cristo en ellos. Tenían toda la apariencia religiosa, pero nada del fruto de carácter de Cristo en ellos. Jesús llamó a eso hipocresía y la maldijo para que se secara de raíz. A Dios no lo impresionas con lo que haces. Dios no está buscando apariencias de la iglesia. Dios está buscando frutos. Él no murió por una iglesia que de hojas. Él murió para que seamos una iglesia de frutos, que se parezca a Jesús, que sea como Jesús, que ame como Jesús, que camine como Jesús. Todos han visto una de estas alguna vez. En una película de terror, en Halloween. Seamos sinceros, es horrible. Pero tengo que decirte esto en esta mañana. Hay algunos aquí que están cantando, pero por dentro están así. Están llenos de oscuridad. Los frutos son frutos de muerte y no de vida. ¿Cuántos predicadores hablan muy lindo pero viven muy feo? ¿Cuántos predicadores hablan muy lindo pero le pegan a sus esposas en la casa? ¿Cuántos predicadores hablan muy lindo pero coquetean con las miembros de la iglesia? ¿Cuántos predicadores hablan muy lindo pero le son infieles a sus esposas? ¿Cuántos músicos cantan y tocan pero no tienen la vida de Cristo porque están así? ¿Cuántos vienen a la iglesia pero lejos de reproducir la vida de Cristo? Están llenos de rencor, están llenos de odio, están llenos de murmuración, tienen un espíritu de chisme, están llenos de rebeldía, están llenos de mentira, están llenos de codicia. Sus pensamientos son impuros. Miran a una mujer y la desnudan con sus pensamientos. Y sé que parece horrible porque no nos podemos ver por dentro. Pero esta es el alma del ser humano sin Cristo. Este es el alma del ser humano que no conoce al Señor. ¿Cuántas personas hablan de Jesús en público, pero en su secreto honran a Satanás con sus pecados? No es lo que haces en público, no son las ramas, las hojas que aparentan, son los frutos que produces. ¿Será que esto nos está pasando? ¿Será que en lugar de dar frutos en el colegio, en la universidad, en la oficina, en el consultorio, en la empresa, en el negocio, nos hemos convertido en un par de huesos secos? Mucha hoja, pero nada de fruto. De hecho, fue lo que Jesús más condenó. Se llama hipocresía.
Querer mostrarle al mundo algo que realmente no somos. Querer que la gente crea que somos buenos cristianos, cuando Jesús conoce la intimidad y sabe que somos totalmente pecadores. Eso es hipocresía. Y así está el alma de los hipócritas, de los que solo aparentan pero no rinden su vida a Cristo, de los que avanzan, de los que llevan 20, 10, 15, 30, 40 años en la fe. Y yo me pregunto algo: ¿cómo es posible que los que más tiempo llevan en la fe, cómo es posible que a ellos se les secaron los ojos y ya no hay lágrimas? Si entre más tiempo tenemos de conocer a Cristo, si entre más lo contemplamos, si entre más lo miramos, más humildad, más sensibilidad, más amor, más pasión debe haber en nosotros. Pero dejémonos de cosas. Los años no han madurado a mucho, en cambio sí los endurecieron. Personas que no pueden levantar sus manos y contemplar al Cordero inmolado que quita el pecado del mundo por estar pendiente de cómo vino el otro vestido. Hipócritas. Jesús viene por frutos, no por hojas. Jesús viene por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, llena de amor y misericordia. Él es el que juzga. A nosotros nos amar y restaurar al caído las veces que sean necesarias. ¿Dónde está la iglesia que Cristo soñó? Mucha hoja, pero nada de fruto. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Diga conmigo: infierno. Qué palabra tan dura, ¿no? En la iglesia ya no se habla del infierno, pero solo hay dos destinos: vida eterna o muerte eterna. Y esta es la parte que los predicadores quieren omitir. Pero como yo debo ser fiel a la palabra, no puedo ocultar que Jesús está diciendo que si alguien aquí parece ser pero no es, tiene muchas hojas, mucha cultura cristiana, pero no tiene fruto de Cristo en él, serán cortados, arrancados y echados al fuego. Y aunque es duro de predicar, creo que puedo soportar esa idea de que los que no dan fruto sean cortados, arrancados y echados al fuego. Pero hay algo aquí que no puedo entender todavía. Hay algo con lo que todavía choco con Dios, y es la verdad. Yo puedo entender que la gente que no da fruto, que es hipócrita, que tiene falsa misericordia, falso amor, falso evangelio, sea cortada. Que Jesús le ponga las tijeras y los corte. Pero hay algo que no puedo entender. Puedo entender que el pámpano que no da fruto le meta en la tijera, pero me está costando entender cómo es que el pámpano que sí da fruto, cómo es que el pámpano que está viviendo como Cristo desea, cómo es que a ese
¿Cómo que a ese cristiano que ama a Jesús también las tijeras van a estar sobre él? No puedo entenderlo. Deberían los cristianos que viven en completa devoción a Cristo estar completamente libres Pero quiero decirles, la misma tijera que usa el labrador para cortar, arrancar y echar en el fuego, es la misma tijera que usa el labrador para podar a aquellos que él tanto ama. Y vamos a ir un poquito profundo en esto. Una ocasión la usa para cortar y la otra para quitar lo que estorba. Tanto el asesino como el cirujano tienen una navaja, pero uno la usa para quitar la vida y el otro para salvar la vida. Tanto el asesino como el cirujano tienen que entrar a las tripas, pero uno lo hizo para acabar con la vida de alguien y el otro para quitar lo que estaba mal y salvar la vida de alguien. Las tijeras del podador, del labrador, están sobre el que solo da hojas para cortarla y tirarla, y están sobre el que da fruto para limpiarlo, para que produzca mucho más fruto. Este hombre anciano tiene las tijeras y está en su patio. Cortando como un obstinado, empecinado, su árbol de limón. Y no sé si les ha pasado cuando comienzan a podar el arbolito afuera de la casa y ellos están con la machetilla y uno ya no más, y comienza a entrar el sol por la ventana y por la puerta. Y está el Señor ahí cortando su limón y dándole por todas partes. Y de repente alguien aparece, lo mira y le dice: no lo mates. Y él sigue con su limón ahí dándole. Está feliz cortando. Y de nuevo le grita: no lo mates. Y él sigue cortando y el otro: ¡ey! ¡No lo mates! Y él se detiene por un momento para sus tijeras y lo mira. Y le dice: se ve que no sabes nada. ¿Cómo lo voy a matar, cabezón? Es mi árbol preferido. Es mi árbol favorito. Y si es tu árbol favorito, ¿por qué le haces eso? Lo estás matando. No, no lo estoy matando. Lo estoy podando. Estoy quitando las partes que ya no le sirven en esta temporada para que en la próxima temporada pueda dar mucho y mejor fruto para esta casa. Y claro que la poda duele, mis amigos. Claro que duele. La poda siempre se produce en una temporada concreta, porque hay un momento que no es para dar hojas, sino para profundizar en raíces. Y entonces aprendí que hay temporadas en nuestras vidas que no son para dar frutos visibles, sino para echar raíces invisibles.
Que hay temporadas en nuestras vidas que no son para dar fruto, sino para madurar. Que hay temporadas en nuestra vida que no son para crecer hacia arriba, sino para crecer hacia abajo. Que hay temporadas en nuestras vidas donde vamos a ser potentes. Ramas que a veces parecen importantes van a ser podadas en esta temporada. Ramas que no son más que un desperdicio de nutrientes. Y el labrador lo sabe y las debe cortar, para que los nutrientes se concentren en producir fruto abundante. Y sí, parece que el labrador está matando el árbol, pero no. Solo está extrayendo lo mejor de él. No lo está desechando, lo está promocionando. Y sí, un árbol podado se ve horrible. Esa es la verdad. Un árbol recién podado da pena. Pero lo que parece un funeral solo es un nuevo comienzo. Porque cuando el invierno y ese árbol habrá echado raíces profundas y tomado minerales, y cuando el cambio de estación llegue, esos nutrientes subirán al fruto y ese árbol dará frutos dulces, abundantes, buenos. Y la gente dará gloria no al fruto, sino al árbol y al labrador, y eso será la gloria de Cristo. Por eso necesitas cuidarte que en medio de la poda tu vida no se amargue. Por eso necesitas cuidar de que en medio de la poda tu vida no se aparte. Para aquellos que entienden las parábolas ya es suficiente. Pero si aún no has entendido, déjame explicarte mucho mejor. Por si aún no lo has entendido. Si no lo has entendido, te lo voy a explicar. La poda que estás viviendo, el momento difícil que estás pasando, las cosas que Dios te está quitando, las lágrimas que no entiendes por qué están llegando, si no lo has entendido, lo que quiero decirte en esta mañana es que tú eres el árbol favorito de Dios. Y aunque a veces sientas que no puedes más, y aunque quizá la gente a tu alrededor no te vea como antes y diga qué feo se ve, si Dios te está podando, es porque eres su árbol favorito. Es porque te está preparando, te está listando para la mejor temporada de tu vida. No eres un árbol salvaje, aunque muchos parecen salvajes con ese pelo hoy. Pero todas las ese dueño que te están pasando tienen propósito, porque tienes dueño. Y ese dueño se llama Jesús. Yo aprendí cuando estudiaba esto que todos los árboles necesitan dueños si quieren dar su mejor fruto. Nosotros tenemos ese mango de ahí. El mango da una sombra increíble. Es más, en temporada usted puede comerse un par de mangos verdecitos o hechos y son espectaculares.
Pero si usted deja madurar mucho el mango de ese árbol, normalmente le sale dañado por dentro. Porque el árbol no fue podado y los nutrientes del árbol se esparcen por las ramas y no logran llegar y concentrarse en el fruto. La pregunta es esta: ¿estás dispuesto a dejarte podar por Dios? Porque eso duele demasiado. Probablemente sentirás que tu vida terminó. Pero si quieres experimentar la vida que Dios soñó para ti, necesitas dejarte podar. Vas a pasar momentos que no te gustan, pasar tratos que no te gustan. Pero cuando el proceso llegue, cuando la tijera esté puesta, no te amargues, no te apartes. Porque el labrador está usando la ofensa, la infidelidad, perder a algunos amigos, la pérdida, la ruptura, las mentiras, la confrontación, la pérdida de un negocio, las mentiras que dijeron que de ti, la cizaña que levantaron contra ti, la soledad, para que podamos ser podados y llevarnos a crecer en profundidad, en madurez, en intimidad, en revelación. La fe es en medio de la prueba donde no puede faltar la fe. Y no hablo de la fe superficial que usamos para alcanzar cositas. Yo tengo fe de que voy a comprar el carro. Yo tengo fe de que la suegra no me va a visitar este año. No me toques tanto que mi esposa se pone brava. No hablo de la fe que consigue cosas. Hablo de la fe que Jesús le dijo a Pedro que necesitaba para la poda. Hay una fe madura. La fe que no se usa para alcanzar algo, sino la fe que se usa para permanecer con alguien llamado Jesús. La fe que necesito cuando la gente me traicione. La fe que necesito cuando la gente que amo se vaya. La fe que necesito cuando el negocio quiebre. La fe que necesito cuando ya sienta que no puedo más. La fe que necesito cuando en la habitación de mi casa siento que la depresión me visita. La fe que no me hace renunciar, sino que me hace mirar al autor y consumador de la fe para decirle: pase lo que pase, permaneceré pegado a ti. Tú eres suficiente, tú eres todo lo que quiero, tú eres todo lo que anhelo. Necesitamos una fe madura, una fe valiente, una fe fuerte. La fe que te mantiene pegado a Cristo. La fe que te hace reconocer que Él es suficiente. La fe que me hace postrar en el peor momento de mi vida y decir: no entiendo nada, pero tú eres suficiente para mí. La fe que me hace postrar en el mejor momento de mi vida para decir: Señor, hoy tengo más de lo que soñé, pero si mañana me lo quitas, tú eres suficiente para mí. Y sí, es cierto. El labrador divino va a meter las tijeras en tu vida y va a arrancar cosas de ti. Cosas que amas, que forman parte de ti pero no parte de Él. Y que solo están robando el llamado, solo están robando tus planes. Voy a decirte algo para que tengas mucho cuidado. Tu
tú eres lo que Dios más ama. Dios te quiere a ti. Envió a su Hijo para morir por ti. Y te ama tanto, pero tanto, que no permitirá que nadie ni nada lo arrebate de sus manos. Y aquí viene lo que quiero decirte. Por eso ten cuidado que lo que Dios te ha entregado como bendición no se convierta en la excusa para alejarte de Dios. Porque cualquier cosa que haya en tu vida que le quita el primer lugar al único que es digno, Él lo arrancará, sea lo que sea y llámese como se llame. Por eso, si Dios te bendice, mantente mirando a Cristo, diciendo: todo es tuyo, es por ti y es para ti. Sin ti nada soy, y todo lo que tengo es tuyo, Señor. Nada robará tu gloria. Nada robará tu gloria. Posiblemente te ves mal cuando alguien es podado, tiene ojeras. Porque cuando alguien es podado tiene ojeras que revelan noches largas, llantos en habitaciones donde nadie nos ve, preguntas que no tienen respuestas. Pero te diré una cosa: lo que parece tu final solo es un nuevo comienzo. Porque el labrador divino ha visto algo en ti. Él ha visto tu futuro y sabe que está lleno de mucho fruto y buen fruto. Escúchame. El labrador divino te va a podar, porque el labrador divino te quiere salvar. El labrador divino te va a podar las veces que sean necesarias, porque su plan no es que solo estés bien aquí en la tierra o que estés bien aquí, sino que estés listo para las bodas del Cordero. La poda no es para siempre, y que cuando comiencen, la poda es para formarnos, y que cuando comiencen a sonar las trompetas, algo así, que cuando Cristo aparezca en las nubes, podamos decir: Señor, gracias porque fuimos podados, porque fuimos limpiados, porque nuestro dueño cortó de nosotros lo que no servía. Y entonces crecimos en profundidad en el conocimiento de Cristo y estaremos listos para reinar con Él por la eternidad. Que cuando la gente se acerque a nosotros, sepamos a Cristo. Que cuando la gente se acerque a nosotros, vean a Cristo. Que cuando la gente se acerque a nosotros, sepamos a paciencia, a generosidad, a sacrificio, porque somos como Jesús. Porque el Cristo que está retenido en nosotros solo puede ser formado a través de la poda. Y entonces la gloria no será para nosotros, sino para el labrador que supo cortar lo que nos estaba matando. ¿A cuántos Dios les está hablando esta mañana? Denle un aplauso a Jesús. ¿Sabes por qué podemos confiar en ese labrador, amiga? Ese labrador no es... Porque ese labrador no es un empresario. Porque ese labrador no es un comerciante que quiere aprovecharse de nosotros. Porque ese labrador se llama Abba
Porque ese labrador es papito Dios. Porque ese labrador es tu papá y quiere lo mejor de ti y lo mejor para ti. Si tú ves a tu hijo de 5 años, 3, 2, con un cuchillo afilado, puntudito así, usted no se emociona y dice: ¡ah! Tengo un hijo ninja. Usted no se emociona y dice: ¡wow! Tengo un hijo chef. Usted corre, le coge la manito y le quita el cuchillito. Lo más seguro es que el pelado vaya a llorar. Y por un momento vaya a sentir que tiene el peor papá o la peor mamá del mundo, porque le quitó su juguete. Y posiblemente van a pasar muchos años hasta que ese bebé entienda que su papá le quitó el cuchillo, no porque no lo amaba, sino al contrario, porque lo amaba tanto que sabía que ese cuchillo le iba a hacer daño y se lo quitó. Y posiblemente vayan a pasar muchos años hasta que tú entiendas que lo que Dios te quitó, que lo que Dios podó de tu vida, que las cosas que Dios te dijo que no, que los lugares de los que te quitó, es porque te estaban haciendo daño y Él te ama mucho. Voy a volvértelo a decir: papá te ama mucho. En esta parábola hay una palabra que se repite 11 veces. Porque el mandamiento en esta parábola no es fruto. El fruto es consecuencia del mandamiento. El fruto no viene porque lo busques. El fruto viene como consecuencia de esto. Intentar seguir a Jesús en nuestras fuerzas es imposible. No sé si les ha pasado ya. Elimelech sé humilde. Elimelech sé generoso. Elimelech sé misericordioso. Elimelech sé amoroso. Y salimos ese día intentando ser humildes, amorosos, misericordiosos. Y ese día la gente peor se portó y llegamos más endemoniados que nunca a la casa. Es que con ellos no se puede. Porque no se puede seguir a Jesús en nuestras fuerzas. Y entonces, ¿cómo lo hago, pastor? Yo quiero, pero no he podido. Hay un mandamiento en Juan 15. Y el mandamiento es: permanece. ¿Sabes quién permaneció cuando estaba siendo podado? En el Gólgota habían 3 cruces hechas por el mismo carpintero. 3 cruces que sostenían a 3 hombres. 3 hombres que fueron crucificados con los mismos clavos. Pero 2 estaban siendo condenados y otro estaba siendo podado. Es Cristo siendo podado para liberar la cosecha más grande de la historia, que somos tú y yo. Tú y yo somos el producto de Cristo permaneciendo en la cruz por amor. Una sola palabra y podía bajar de ahí. Pero Cristo permaneció por amor, no se fue, no se amargó. Aunque dolía, no se rindió, sino que permaneció porque sabía que el Padre solo poda por amor.
por amor, por amor, por amor, y que el dolor valía la pena porque el Padre siempre tiene un propósito mayor. Lo más valioso como cristianos no es no pasar el dolor. Vamos a llorar muchas veces, amigos. Nos vamos a derrumbar muchas veces. Pero lo maravilloso de esto es que en medio de cualquier cosa, la gloria de Cristo, el nombre de Cristo, la belleza de Cristo, la humildad de Cristo, la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Benditos los momentos difíciles que nos hicieron levantarnos en la madrugada a decirle: Jesús, te necesito. Puedes ponerte de pie por un momento. Quiero que adoremos con una canción antes de entrar a la Santa Cena. Sabes, nunca vas a ser consciente de que Cristo es lo único que necesitas hasta que te encuentras en una situación donde Cristo es lo único que tienes. Y el día de hoy Cristo quiere podarte. Entrégale todo al Señor. Deja que te podes. Ya no te resistas más. Entrégale tu hogar, tus sueños, tu orgullo. Renuncia a tener la razón. Hay hogares que se están perdiendo porque no quieren dejar de tener la razón. No quieren ceder, no quieren ser humildes, no quieren agachar la cabeza, no quieren perdonar. Algunos no logran entender que esta patria, algunos están tan pegados y les cuesta renunciar a todo porque creen que esto es todo lo que hay. Mi vida, mis negocios, mi sueño, mi trabajo, mi empleo, mi novia, mi fornicada. Pero escúchame, no es así. No es todo lo que hay. Señor, amado de mi alma, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, no queremos ser una iglesia de hojas, queremos ser una iglesia de frutos. No queremos ser una iglesia de apariencia. Queremos ser una iglesia de frutos. Si eres valiente, levanta tus manos en esta mañana. Y solo si estás seguro, dile esto al Señor. Dile: Padre, mi labrador. Dile: pódame y haz conmigo lo que tú quieras. Levanta tus manos y vamos a adorar juntos al Señor.